Buenas tardes, mi nombre es María Ángel Prieto Ballesteros y soy del curso 11.2. Y hoy les vengo a hablar sobre la globalización. Bueno, voy a compartir pantalla para leerles qué es la globalización. La globalización es un proceso tecnológico, político, económico, social y cultural a escala mundial que sostiene en la creciente comunicación interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales. Este proceso originado en la civilización occidental y que se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas de la edad contemporánea. Segunda mitad del siglo XX reciben su mayor impulso con el fin de la Guerra Fría y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial, donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escalas planetarias. Nueva economía cobrando mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capital junto a la complantación definitiva de la sociedad de consumo. Para que entiendan un poquito mejor qué es la globalización, a continuación les voy a poner un, una conferencia. Muy así. Para el mundo contemporáneo, la idea de este libro es hacer comprensibles las noticias, es entender de dónde vienen los escenarios que se nos presentan de una manera caótica, de una manera a veces angustiosa, porque no hay una secuencia de dónde vienen. La inmediatez con la que se tratan las noticias, las oficinas de prensa que muestran a veces una parte de la noticia, pero no de dónde vienen. Una serie de factores hacen que todo este universo de noticias alarmantes resulte ajeno, resulte angustioso y resulte incomprensible. Partimos en dos las conferencias. Lo de hoy es bastante ambicioso, es Europa, Medio Oriente, que en el libro son 3 capítulos y refugiados. Entonces, empezamos por Europa y todo lo que está pasando ahora, y lo tomamos desde el escenario de las 2 guerras mundiales. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que ahorita el 1 de septiembre se cumplen 80 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, toda la construcción de Europa, toda la civilización, todo lo que ellos construyeron durante el siglo XIX se acaba en 5 años. No solamente la destrucción física de Europa, sino que se acaba todo el logro político de los derechos humanos, de la separación de poderes, del hecho de ser ciudadano, porque en ciudades ocupadas por los nazis, por los campos de concentración, todo discurso muerto es el segundo suicidio de la razón. Ya habían tenido uno durante la Primera Guerra Mundial, donde habían destruido también, y la Primera Guerra Mundial es más terrible porque no tiene ninguna razón de ser. Es el absurdo de los absurdos.
Entonces, pero se llamaba la Gran Guerra porque a nadie se le ocurría que iba a haber una segunda. Entonces, que una cosa de esas tan terrible como la Primera Guerra Mundial se vaya a repetir en un episodio aún más escalofriante, que es la Segunda Guerra Mundial, pone a los europeos a pensar qué falló, qué salió mal. Además, eso termina con el Holocausto y la bomba atómica, o sea, eso termina de una manera aterradora. Ellos intentan empezar a cerrar heridas y dicen, bueno, ¿por qué nos estamos matando? Por Alsacia y Lorena. ¿Qué hay en Alsacia y Lorena, los territorios que siempre han estado en disputa entre Alemania y Francia? El carbón y el acero. Entonces resulta que hay una idea de cerrar heridas. Hay una idea de no volver a disputarse porque es que 70 millones de muertos en 2 guerras mundiales. Europa no puede presentar eso ante el mundo ni ante sí misma y decirse la cuna de la civilización y decirse la portadora de la civilización en el mundo. Que acaban de hacer una barbarie fuera de todo el mundo. Pero en ese momento el pacto es la primera idea de cerrar heridas. Pero todavía solamente se puede aplicar al lado de Europa, porque en las conferencias de Yalta y en las conferencias de Potsdam se repartió el mundo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética reclamaba por el tamaño de su sufrimiento, lo cual es una cosa impresionante porque de los 50 millones de muertos que cayeron en la Segunda Guerra Mundial, 27 millones eran soviéticos. Y el 70% del territorio destruido de la Unión Soviética entregó todo su pellejo ahí. Entonces, ellas piden compensación la Europa del Este. Y los Estados Unidos, América Latina. Entonces, en ese... Bueno, ese fue un pequeño ejemplo de lo que es la globalización, ¿cierto? Ahora vamos a ver los efectos en la globalización. El ordenamiento jurídico también siente los efectos de la globalización y se ve en la necesidad de uniformizar y simplificar procedimientos de regulación nacionales e internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, además de las universalizar el conocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En la cultura se caracteriza por un proceso interrelacional. Las sociedades y culturas locales en una cultura global. Aldea global. Al respecto existen divergencias de criterios sobre si se trata de un fenómeno de asimilización occidental o de función multicultural. En la tecnología, la globalización depende de los avances en la conectividad humana, transporte y telecomunicaciones, facilitando la libre circulación de personas y la masificación de la TIC y el Internet. Entonces les voy a poner un pequeño ejemplo sobre este tema. Que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda. Y esta debe como tal, globalizada, propender a empeñarse en su desarrollo, en que puedan vivir con decencia por sí mismos. Los recursos necesarios existen, están en ese depredador despilfarro de nuestra civilización. Hace pocos días le hicieron ahí en California, en una agencia de bomberos, un homenaje. Una bombita eléctrica que hace 100 años está prendida. 100 años que está prendida, amigo. ¿Cuántos millones de dólares nos sacaron del bolsillo haciendo deliberadamente porquería para que la gente compre y compre y compre y compre y compre? Pero esta globalización
de mirar por todo el planeta y por toda la vida, significa un cambio cultural brutal. Es lo que nos está requiriendo la historia. Toda la base material ha cambiado y ha tambaleado. Los hombres, con nuestra cultura, permanecemos como si no hubiera pasado nada. Y en lugar de gobernar la globalización, esta nos gobierna a nosotros. Hace más de 20 años que discutimos la humilde tasa Tobin. Imposible aplicarla a nivel del planeta. Todos los bancos de poder financiero se levantan, heridos en su propiedad privada y qué sé yo cuántas cosas más. Sin embargo, esto es lo paradojal. Sin embargo, con talento, con trabajo colectivo, con ciencia, el hombre paso a paso es capaz de transformar en verde a los desiertos. El hombre puede llevar la agricultura al mar. El hombre puede crear vegetales que vivan con agua salada. La fuerza de la humanidad se concentra en lo esencial, es inconmensurable. Allí están las más portentosas fuentes de energía. ¿Qué sabemos de la fotosíntesis? Casi nada. La energía en el mundo sobra si trabajamos para usarla con eso. Es posible arrancar del cuajo toda la indigencia del planeta. Es posible crear estabilidad. Y será posible a generaciones venideras si logran empezar a razonar como especie, no solo como individuo, llevar la vida a la galaxia y seguir con ese sueño conquistador que llevamos en nuestra genética, los seres humanos. Pero para que todos esos sueños sean posibles, necesitamos gobernarnos a nosotros mismos. Bueno, ese fue un pequeño ejemplo de los debates, de los efectos, perdón. Ahora seguimos con los debates. Geopolíticamente, el mundo se debate entre la unipolaridad de la superpotencia estadounidense y el surgimiento de nuevas potencias regionales. Y en las relaciones internacionales, el multilateralismo y el poder blanco se vuelven los mecanismos más aceptados aceptados por la comunidad internacional. La sociedad civil también toma protagonismo en el debate internacional a través de ONG internacionales de derechos humanos que monitorean la actividad interna o externa de los estados. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de qué son los debates en la globalización. Acabaría con la política. Hoy parece que la socialdemocracia en el siglo XXI tiene el mismo reto, la misma pregunta. O gobernamos los mercados financieros, los mercados globales, la economía global, o esta economía global puede acabar con la política. Felipe. Muy bien. Vamos a ver. La mayoría de los compañeros hace 16 o 17 años me oían hablar del fenómeno de la globalización. Es verdad que entonces me tomaban un poco por loco. Pero les recuerdo una reunión
que hicimos en Magás de Pisuerga, cuando expliqué de una manera un poco sistemática el efecto de la globalización en todo. En el sistema financiero, en la economía, en la estructura de las empresas y también en el Estado-Nación. Y ya entonces anunciaba que el Estado-Nación entraría en una crisis, porque ya estaba entrando, en una crisis de supranacionalidad, como efecto de ese fenómeno de la globalización. Pero, en fin, pues intentaré ser breve para provocar algo de diálogo. La globalización ya la tenemos encima, la crisis que hemos vivido y que estamos viviendo, aunque algunos dicen que estamos saliendo del túnel, pero que queda mucho túnel por delante, o sea que entiendo mal, ¿no? Estamos saliendo, no quedará mucho por delante, salvo que se están dando la vuelta en el túnel. Pero la crisis que estamos viviendo es realmente una crisis civilizatoria. El mundo ha cambiado. Y algunas cosas son ya demasiado evidentes para que no las tengamos en cuenta. Ha habido un desplazamiento de poder económico del occidente desarrollado hacia oriente, del norte hacia el sur, lo que llamamos países emergentes todavía hoy, que naturalmente pasan a veces por dificultades, están ya emergidos. Y Europa, si no reacciona pronto, se seguirá sumergiendo y perdiendo relevancia. Tiene que tener en cuenta todo el mundo para analizar qué podemos hacer. Y yo creo que el desafío es apasionante, tan apasionante como lo era en el año 82, pero creo que con más posibilidades y más experiencia, también con más dificultades. El desafío que tenemos por delante es el desafío, verán, ¿cómo se define, para no hacerlo demagógicamente, cómo se ha definido el proyecto al que te referías, que es un proyecto de una gran influencia socialdemócrata europea? Ha sido un proyecto que se calificaba de economía social de mercado, o si quieren, una economía de mercado con cohesión social, con una política de ingresos y gastos que garantizaba la cohesión social. Ese era el modelo europeo, un modelo que no sé por qué se ha puesto en crisis. Cuando digo no sé por qué, pues de vez en cuando daré una nota. Si nosotros pusimos en marcha un sistema nacional de salud con menos de $6.000 per cápita, hablo en dólares porque no había euros en la época, ¿por qué ahora, que a pesar de la crisis tenemos 30.000, dicen que no se puede sostener un sistema nacional de salud? Es inquietante porque van ganando la partida los que no creen en eso. Por tanto, estamos viviendo el fenómeno de la globalización. El 40% del Producto Bruto Mundial se debe al crecimiento de China entre 2010 y 2013. Un 15% al de la India. Y hasta un 74% al resto de los países que llamamos emergentes. ¿Qué aporta al crecimiento de la economía mundial esta Europa que sigue sin reaccionar frente a la crisis? Pues aporta un 6, un 5% en su conjunto, un 7% máximo, un 12% Estados Unidos. O sea, es lo contrario de lo que ocurría hace 50 años, incluso 40 años. Los grandes motores de la economía mundial eran la Unión, lo que constituía la entonces Comunidad Europea, Estados Unidos con Canadá y Japón. Esos ocupaban ese porcentaje de crecimiento de la riqueza mundial que ahora ocupan los llamados países emergentes. No más de 9 o 10 suman lo que les he dicho. Por tanto, estamos ante un fenómeno que todo el mundo acepta ya como la globalización. Les diré una cosa que hablé con Lula hace menos de un mes en Buenos Aires. ¿Recuerdan los movimientos antiglobalización? Habían sido movimientos del 96, del 97, del 98, del 99, fundamentalmente de los países en desarrollo.
movimientos que identificaron la globalización como una nueva forma de imperialismo y de dominio. Hoy no hay ese movimiento antiglobalización en los países emergentes. Y alguna razón tiene que haber, porque lo paradójico del fenómeno es que la revolución tecnológica que lleva a la globalización nace en el occidente desarrollado. La revolución informacional nace en el occidente desarrollado. Pero por primera vez desde la revolución industrial, el occidente desarrollado no controla ese mecanismo en las relaciones de intercambio. Y el efecto... Bueno, ese fue un pequeño debate sobre la globalización. Ahora vamos con los puntos a favor de la globalización. Es importante anotar que entre los partidarios del desarrollo económico y social existen corrientes con visiones encontradas y radicalmente diferentes en su percepción sobre los beneficios de la globalización. Es el caso del liberalismo libertario y el neoconservadurismo en lo político, o la escuela austriaca y el monetarismo escuela neoclásica en la doctrina económica. Los liberales libertarios y otros partidarios del laissez-faire capitalista dicen que los altos niveles de libertades políticas y económicas en la forma de democracia y capitalismo han sido fines valiosos en sí mismos en el mundo desarrollado y han producido altos niveles de riquezas materiales. Ellos ven en la globalización un proceso benéfico que extensión de la libertad y el capitalismo. Aquellos que apoyan el libre comercio proclaman que el tanto de la prosperidad económica como de oportunidades, especialmente en los países en desarrollo, incrementará las libertades civiles y llevará a una alocación de recursos más eficiente. Las teorías económicas de la ventaja. Existen también los llamados globalistas o mundialistas que proponen una globalización democrática. Ellos creen que la primera etapa de la globalización orientada al mercado o asuntos económicos deben ser seguida por una etapa de creación de instituciones políticas globales que representen las visiones o aspiraciones del ciudadano mundial. Su diferencia con otros globalistas es que ellos no definen por adelantado una ideología para orientar esta voluntad, dejándolo a la voluntad de esos ciudadanos a través de un proceso democrático. Proponentes de la globalización argumentan que el movimiento antiglobalización es proteccionista y usa evidencias puntuales y anecdóticas para apoyar sus visiones, mientras que las fuentes estadísticas proveen un apoyo fuerte a la globalización. A pesar de que algunos lo discuten, la desigualdad del ingreso a nivel mundial parece estar decreciendo, como el economista Xavier Sala y Martin argumentó en el 2007, dejando de lado quién tiene la razón. Se puede alegar que más importante es la medida de pobreza absoluta. Si todos vivieran en la miseria, la desigualdad e ingresos sería muy baja.
Bueno, pues a continuación vamos a ver un video ¿sobre qué? Sobre los puntos a favor de la globalización. De bocadillo. ¿Por qué de bocadillo os estaréis preguntando? Un bocadillo es el ejemplo más simple que tenemos de la globalización. Imaginemos por un momento que no viviésemos en una España globalizada, abierta al libre comercio y con baja restricción, sino que viviésemos en una economía autárquica, o llevándolo más atrás, a la Edad Media, en una economía de subsistencia. Para tener nuestro bocadillo, como decía Ana Smith, una economista del siglo XVIII, no es por la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestro cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Debemos pensar que si quisiéramos producir nuestro propio bocadillo, al no poder comprarlo, deberíamos comprar un cerdo, criarlo, matarlo y obtener el jamón. Esto sería unos 700 euros. Y en cada queso necesitaríamos un proceso de cerdo, comprar la vaca, criarla, obtener la leche y fermentarla. Esto sería también unos 1.000 euros. Finalmente, si también queremos añadir su nuestro bocadillo, tendríamos que comprar imaginemos que vivimos en la sociedad actual, tal y como está actualmente mercado a todos los países de la cooperación internacional. Esto produce que todo nuestro excedente de distribución lo podamos vender a consumidores en un trato global. Al aumentar nuestra producción, reducimos los costes de la misma y podemos ofrecer unos precios más bajos a los consumidores. ¿Qué hace que seamos más competitivos? Todo esto gracias a la libertad económica de la cooperación internacional. Nuestro bocadillo, ahora mismo, si lo queremos producir en casa, podemos encontrar nuestros de cámara en el supermercado. No solo el resto de queso a 3 euros, cuánto a tan solo 50. Esto es un pequeño ejemplo de los puntos a favor de la globalización. Bueno, ese era un pequeño ejemplo sobre los puntos a favor de la globalización. Ahora vamos por los puntos a considerar según los criterios. La apertura generalizada de los mercados de bienes y capitales que sugiere al fin de los bloqueos comerciales, tratados regionales e independencia económica de los países, pero al mismo tiempo facilita la capacidad de resolver necesidades económicas que actores locales han sido incapaces de satisfacer. La creciente privatización de los sectores económicos públicos, como la sanidad, la enseñanza y las administraciones públicas, además de otras empresas públicas, por parte de gobiernos de corte neoliberal, junto al auge de las empresas multinacionales y el del adelgazamiento de empresas y estados nacionales. El formato de la competencia como el valor económico universal, que por un lado incrementa la cantidad y calidad de los productos y por el otro amenaza las condiciones de trabajo como salarios y derechos laborales. Esta eterna competencia entre empresas multinacionales favorece a la depredación del medio ambiente en plena crisis climática global. El acceso a los mercados internacionales de las élites oligárquicas que países ricos en recursos naturales, pero poco desarrollados industrialmente, llega al abandono de intentos políticos de promover progresos de justicia social en dichos países, ya que dichas élites destinan su producción a una exportación mucho más lucrativa a corto plazo que establecer un tejido industrial local nacionalizando su producción. Vamos a ver el último video, que es como
que es como lo último que está pasando en la globalización con el COVID-19. Entonces, eso es como un noticiero. Entonces, vamos. El coronavirus está pesando mucho en la economía mundial y en el crecimiento. Es muy probable que cortemos las cadenas de valor y la seguridad del suministro también de productos básicos, quizás de comida. Creo que cambiará muy profundamente nuestra visión de la globalización. Ok. Un poquito. Bueno. Bueno, en fin, pues esto es la globalización. Espero que les haya gustado mi video y pues nada, gracias y nos vemos en otro video. Ahora vamos a ver un video. El coronavirus está pesando mucho en la economía mundial y en el crecimiento, pero ¿cómo es de grave la situación? Hablamos con Laurence Boone, economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Señora Boone, ¿podemos decir que el brote de coronavirus podría llevar a la recesión a la economía europea? Las medidas sin precedentes que se han tomado para luchar contra la epidemia tienen el potencial de golpear muy duramente la economía europea. Doy un ejemplo concreto. Estamos cerrando las escuelas y eso deja a mucha gente fuera del trabajo para cuidar a los niños.
suspendiendo los viajes, el transporte, el turismo, interrumpiendo las cadenas de producción, suspendiendo muchos servicios, estamos poniendo la economía en modo reposo a escala masiva. Todo esto es lo que hace que la situación no tenga precedentes. Nunca habíamos visto las economías europeas en un cierre total. Por supuesto, el golpe va a ser masivo, pero al mismo tiempo la mayoría de los gobiernos han reaccionado bastante oportunamente con medidas económicas. En esta fase necesitaríamos ver mucho más trabajo del sector sanitario, aunque ya se han tomado muchas medidas. Y también mucho más apoyo de las instituciones europeas. Creo que uno de los temas más importantes después de este episodio será la seguridad del sistema sanitario, del suministro sanitario, también la seguridad de las cadenas de valor. Este episodio nos habrá mostrado lo dependientes que nuestras economías pueden ser de uno o dos países. Es muy probable que cortemos las cadenas de valor y la seguridad del suministro también de productos básicos, quizás de comida. Creo que cambiará muy profundamente nuestra visión de la globalización.